Reflexión del Evangelio de hoy en la voz del Padre Rafael Luna, conciliario de los equipos de Nuestra Señora. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndoles: Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Algo cayó al borde del camino, vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: El que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, a los que le rodeaban, y los 12 les preguntaron en el sentido o auténtico sentido de las parábolas. Él les dijo: A ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera, todo se les presenta en parábolas, para que más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan o sean perdonados. Y añadió: No entendéis esta parábola, pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escucha viene Satanás y se le lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la cogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos y estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30, del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola queridos hermanos, es un gusto el poder compartir con ustedes el Evangelio de este día. Nos muestra esta parábola, comparación que hace Jesús mencionando al sembrador. Semilla que queda al borde en terreno pedregoso, entre espinos y en tierra buena. Y ciertamente el Señor, cuando menciona a sus apóstoles el por qué enseña en parábolas, es porque ciertamente Él quiere que ese mensaje, a través de la comparación, sea aceptado en el corazón de muchas personas, que ese mensaje pueda ciertamente quedar grabado en el corazón y en la mente de ellos. Por eso utiliza comparaciones. Y en esta ocasión utiliza el sembrador. Ciertamente la palabra de Dios es aquella palabra que se esparce. Ciertamente los domingos, cuando el sacerdote celebra la misa, esa palabra de Dios es dada a los fieles. La enseñanza, la predicación. Pero, ¿cuál es el terreno? El terreno es el corazón de cada uno de ellos. Habrán terrenos al borde del camino, pedregosos, entre espinos, tierra buena, es decir, gente que en algún momento recibe esa palabra de Dios y quizás la duda hace que esa palabra de Dios no fructifique o quizás las situaciones ahoguen esa esperanza de la palabra de Dios o quizás comienza a crecer, a fructificar, a crecer ese mensaje de Dios, pero ante las vicisitudes de la vida se vienen abajo.
o también de aquellos que recibiendo esa palabra de Dios con alegría, ¿qué sucede? Dan fruto abundante. ¿De qué depende? De que nuestros corazones estén preparados para recibir el mensaje de Dios, que podamos ante todo tener ese corazón dispuesto, que podamos en cada momento el poder pedirle al Señor su gracia y su bendición, que podamos ante todo pedirle a Cristo que sea aquel que vaya guiando nuestras vidas y permita que esa palabra vaya dando abundante fruto. No permitas que venga la duda, no permitas que los problemas ahoguen ese mensaje de Dios, sobre todo que esa palabra de Dios no se quede ahí estéril, sino que ese mensaje de Cristo cale en tu vida, sea sembrado en tu corazón para que dé fruto abundante. Y tu vida cristiana sea también ese testimonio de vida y de presencia de Dios ante los demás. No lo olvides, pídele a Dios eso en este día en tu oración. Dile, Señor, que tu palabra sea sembrada en mi corazón, pero que al mismo tiempo esa palabra haga que mi vida vaya en continuo buscarte a ti y que sea al mismo tiempo aquella que produzca obras buenas, principalmente el estar cerca de ti y de mi Madre, la Virgen María. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Pueden ir en paz, que este sea un día bendecido por la gracia de Dios y en compañía de la Virgen María. Equipos de Nuestra Señora entró en su hogar con el Evangelio del día.